Hermanos, estuvimos hablando acerca de lo que cuesta seguir a Jesús y hablamos también de lo que le costó al Señor llevar a cabo su ministerio. Vimos pues que el Señor estaba rodeado de gente que a la vez que colaboraban con Él también tenían ciertos problemas y Él tuvo que soportarlos, ¿no? Aún su familia vimos que de alguna manera se oponía que Él siga su ministerio, no le fue fácil al Señor. Entonces vimos que Santiago y Juan eran intemperantes, el apóstol Pedro era un hombre agresivo que sacó la espada y le cortó una oreja a uno de los que venían a apresar a Jesús, y vimos cómo la actitud de Pedro contrastaba con la actitud de Jesús, ¿no? Jesús le curó la oreja a pesar de que lo iban a apresar. Entonces, cositas así el Señor tenía que seguir adelante. Y también los siervos de ahora, pues no es fácil predicar el Evangelio, hermano. Pero es irrenunciable el llamado. Así no quieras, vas a estar acá. Así no quieras. Cuando Dios te llama, hermano, no hay jubilación prácticamente. Ayer no sé a quién le decía, ¿no? De que en el reino de Dios nadie se jubila, hermano. Hasta el último día que uno está sobre esta tierra respirando, Dios te está usando. ¿Amén? No hay jubilación. No hay jubilación, ¿no? Entonces, como decíamos en el Salmo 3, de que el Señor, cuando ve que la cosa es complicada, el Señor no está con los brazos cruzados. Aun cuando Jesús estaba en la tierra, Dios estaba haciendo cosas para que se cumplan las Escrituras. El camino era doloroso, pero hablamos también de que la Biblia nos habla de que hay victoria. ¿Amén? Y de eso se trata, hermanos, de que el servicio a Dios termina en victoria, no en derrota. ¿Amén? Eso es lo maravilloso del Evangelio. A pesar de que las circunstancias parezcan difíciles o imposibles, Dios hace la obra, porque Dios es un Dios sobrenatural. En lo natural tenemos problemas, tenemos dificultades, pero como yo les dije también, estamos esperando la redención que es en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, hermanos, la Biblia no solamente enseña la parte buena del Evangelio, también enseña de la otra parte, ¿no? La parte que no es cómoda y que muchos a veces tratan de ignorar o de no hablar de eso para que la gente no se vaya a veces, ¿no? Pero bueno, así me quedé yo con uno, hermano, voy a hablar lo que la Biblia dice respecto a esto, ¿no? Entonces, dice, hermanos, que son tiempos difíciles, son tiempos de apostasía, son tiempos de interpretaciones cuestionables en cuanto a la palabra de Dios. Y da mucha tristeza, hermanos, y dolor, que algunas veces solamente se enseña acerca de las cosas buenas, ¿no? Solamente de la parte cómoda del Evangelio. Pero déjame decirte que la Biblia claramente, hermanos, enseña acerca de solamente los dos tipos de personas en cuanto a los acontecimientos finales de este mundo. Solamente de dos clases de personas. No hay más, no hay una tercera clase de personas. Habla la Biblia de los salvos y los incrédulos, nada más, ¿no? Vamos a definir qué cosa es una persona salva. Miren, los salvos son los que pertenecen a la familia de Dios. ¿Y cómo pertenecemos a la familia de Dios? Abran en sus Biblias Juan 1:12. ¿Cómo es que pertenecemos a la familia de Dios? Juan 1:12. Tal vez algunos conozcan de memoria este versículo tan importante en la palabra de Dios. Juan 1:12. ¿Lo encontraron? Dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, está hablando de Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es como nos libera Dios del pecado. Somos libres del pecado. Romanos 6, 22 al 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación. Cuando uno es llamado por Dios a través de su Santo Espíritu, cuando uno procede al arrepentimiento, dice que el fruto es la santificación. Y como fin, la vida eterna. Miren, esa secuencia. Aceptamos a Cristo y como fruto tenemos que evidenciar santificación. Tenemos que ser santos. Y santo no es un ser con alas, con una aureola, hermano. Santo significa una persona sana, una persona íntegra. Una persona íntegra es aquella persona que dice lo que piensa y hace lo que dice, ¿no? Y predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo, con su vida predica. Esa es una persona santa, ¿no? Tenéis, dice, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esos dos versículos están bien enlazados, hermano. Porque le está diciendo a los creyentes. Muchos solamente usan Romanos 6:23 para decir, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. No le está hablando acá al incrédulo, le está hablando al que ya recibió a Cristo, al que ya ha sido santificado. Le está hablando a la iglesia. O sea, el creyente puede regresar nuevamente a su condición anterior. Hay que tener mucho cuidado. Algunos enseñan que si tú ya eres salvo y vuelves a caer en pecado, no pasa nada. ¿Se dan cuenta? No pasa nada. Y que tu visa al cielo, o sea, el pasaporte y la visa al cielo, nada ni nadie te lo quita. Muy angelicalmente enseñan solamente Romanos 8 desde el verso 35 para decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, pongan mucho cuidado en esto, hermano. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿No? El verso 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como ya nada nos va a poder separar del amor de Dios, entonces hay que pecar, o podemos pecar, ¿no? La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es vivir en santidad por agradecimiento al Señor. La gracia no es una licencia para pecar, porque dice la palabra que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos, ¿dice acaso que tampoco el pecado nos separará del amor de Dios? ¿No? Véanlo bien. No dice que el pecado, para nada, hermano. Solamente habla de tribulación, de angustia, de persecución y todas las cosas negativas que encontramos en el mundo. El decir que ya Cristo pagó por nuestros pecados y que así pequemos, siempre vamos a ir al cielo, hermanos, eso es mentira del diablo. Sí, es cierto, los cristianos sabemos que si pecamos, hermanos, tenemos que pagar las consecuencias. Si es que nos arrepentimos. Pero si no nos arrepentimos, hermanos, dice que nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Entonces, ¿por qué se está enseñando de que no, ya no interesa? Así practiquemos el pecado, siempre vamos a ir al cielo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Que me perdonen, pero yo no estoy de acuerdo con eso, hermanos. Y la palabra de Dios tampoco está de acuerdo con eso. Y yo me ciño a lo que la palabra de Dios dice.
Así me equivoque, hermanos. Yo prefiero equivocarme al amparo de lo que dice la Biblia que al amparo de lo que dicen los hombres. ¿No? El Señor me va a juzgar. Me dice, Isaac, te equivocaste por la Biblia. Señor, a mí esa es la Biblia que yo tuve. Entonces, eso me va a amparar a mí cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Amén, hermanos. Amén. ¿No? El pecado, hermanos, no nos va a separar del amor de Dios. Es como tener un hijo obediente y otro desobediente. ¿De quién se agrada a Dios? ¿O de quién se agrada a los padres? El hijo obediente, por supuesto. ¿No? No es un premio que cuando uno peca, Dios te va a seguir dando lo que le pides. ¿No? Y hay que leer detenidamente esos pasajes que yo les he dado, hermano. Y por favor, léanlo detenidamente. Y lo otro, hermanos, hemos hablado de Romanos 8:35, porque de ahí muchas veces parten para teologizar acerca de este tema, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Si nos remitimos a Romanos, en el mismo capítulo de Romanos 8, en el verso 1, miren lo que dice. Romanos 8:1, ¿qué es lo que dice? Abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias, hermanos. ¿Qué dice Romanos 8:1? Bien claro está ahí. Bien claro está ahí. Y por algo no está en el mismo capítulo 8, hermanos. Miren lo que dice. Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal diferencia? Y más abajo, el verso 35 dice, ¿no? Que si estamos en el Espíritu, porque esa es la condición, yo les dije uno de los domingos pasados, que las bendiciones de Dios son condicionales. El amor de Dios es incondicional para todos, pero las bendiciones, las promesas de Dios son condicionales. Siempre hay que hacer un esfuerzo, siempre hay que ponerle nuestra parte. Dice, hermanos, dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hay que reconocer también, hermanos, que los salvos también pueden cometer errores, pueden cometer pecados, ojo, ya esa es otra cosa. Pero a diferencia del incrédulo, si el creyente comete pecado, inmediatamente viene el Espíritu Santo y no te va a dejar ni dormir. No te va a dejar ni dormir el Espíritu Santo. ¿No? De veras, hermanos. Juan 16, 7, 8. Dice, ¿por qué estoy citando este versículo? Esta es una de las funciones del Espíritu Santo. Miren, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que enseñó el mismo Jesús? Dice, Juan 16, 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y obviamente es el Espíritu Santo el que nos hace ver y recordar que estamos haciendo malas cosas. Y tenemos que arreglar nuestras faltas, confesando y arrepintiéndonos. 1 Juan 1, 5, 9 dice, 1 Juan 1, 5, 9, búsquenlo, hermanos, esto es para toda la iglesia, para todos los creyentes, no es para los incrédulos, es para el creyente, dice la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, dice, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿no? Dice, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nos limpia de toda maldad. Hermanos, pero ¿qué pasa si insistimos en nuestra maldad y no nos hemos arrepentido lo suficiente? Miren lo que nos puede suceder. Apocalipsis 3:5. O sea, la vida del cristiano, hermanos, no es una vida de comodidades, de satisfacciones materiales. La vida del cristiano, hermanos, es cierto, es complicada. Es complicada, no lo quiero asustar, ni tampoco decirles, pues, de pintarle maravillas de lo que la Biblia dice, ¿no?, acerca de esto, ¿no? La Biblia es bien clara, ¿no? Yo les digo, es un camino difícil, pero es el más seguro. Es el más seguro. Miren lo que dice en Apocalipsis, hermano, dice. 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borrará el libro, nuestro nombre del libro de la vida. Pero ¿qué pasa si no venciéramos? Nuestro nombre va a ser sacado del libro, del acta de nacimiento del cristiano. Así como cuando uno nace, en los registros públicos se registra que nuestro padre, nuestra madre, etcétera, todo queda establecido. Igualito, hermanos. En el reino de los cielos, el acta de nacimiento, ¿no?, lo tiene el Señor. Lo tiene el Señor, ¿no? En cambio, hermanos, eso es para los cristianos. En cambio, el incrédulo se goza de su pecado y no se arrepiente. Solo tiene remordimiento o cargo de conciencia, ¿no? Nada más. Y quiero darles un ejemplo. Después que alguien se tira una borrachera, ¿no?, en Perú le dicen la resaca, en México creo que le dicen la cruda, ¿no? La cruda. ¿No? Cuando está con la cruda dice la gente, nunca más tomo, te prometo, nunca más voy a tomar. ¿Sí o no? Así es, hermano. Nunca más, están con dolor de cabeza, le duele todo el cuerpo y prometen nunca más tomar. Pasan 2 o 3 días y vuelve la burra al trigo, como dicen. Muy rápido se diluye, ¿no? Así es el pecador, hermano. Así es el pecador, igualito, igualito, ¿no? Entonces, miren, hermanos, también tenemos que tener cuidado con las prácticas de algunos cristianos, entre comillas. San Judas 1:17 al 19 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dadas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué cosa es una persona sensual? Cuando habla de lo sensual, está hablando de nuestros sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Entonces le estamos dando gusto a nuestros sentidos, porque a través de nuestros sentidos alimentamos nuestra carne. ¿Sí o no? Pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Música indebida, etcétera, etcétera. ¿No? Los sensuales, dice la palabra de Dios, que viven alimentando sus sentidos, que a la final les viene a ser alimentando nuestra carne, pero ¿qué del espíritu? Por eso dice que ellos no tienen el espíritu. Con el ojo, con el oído, con las manos, con los pies, estamos pecando. ¿Me entienden?
a hablar del otro grupo de personas en cuanto a los acontecimientos finales en esta tierra. Los incrédulos. La Biblia los califica con varios términos. Les dice pecadores, impíos, malos, perversos, infieles, transgresores, burladores, inicuos, etc. Como dijimos, hermanos, este tipo de personas peca porque no tienen el Espíritu de Dios. Ellos no tienen el convencimiento, o sea, no tienen la convicción de que están pecando. Solo tienen una carga en las dos áreas más superficiales de su ser, como son el consciente, donde sienten cargo de conciencia, y el subconsciente, donde sienten remordimiento, que no es suficiente para que procedan al arrepentimiento. Y el área más importante del incrédulo, así como la nuestra, es el área espiritual. En el creyente está encendida, está conectada con el Espíritu de Dios. Pero en el área del incrédulo está desconectada, está muerta. Es como que esta computadora esté sin batería o desconectada a la corriente. No sirve para nada. Así es el incrédulo. Y hermanos, para Dios, el incrédulo es como un muerto viviente. El incrédulo es como un muerto viviente, como un zombie. ¿Han visto esa película de los zombies? Dios ve así al incrédulo, como un zombie, que solamente están buscando carroña para alimentarse. Mateo 8, 21, 22, hermano. Mateo 8, 21, 22. Cuando los discípulos le estaban diciendo al Señor, ¿no? Señor, queremos ir contigo, Señor, queremos acompañarte, porque veían los milagros, veían que el Señor daba comida de la nada, alimentaba sin comida, alimentaba a 3.000 personas. Con un poquito de comida la multiplicaba. Decían, wow, este es negocio, va a seguir al Señor. ¿No? Acá no necesito ni trabajar, siguiendo a Cristo no necesito trabajar. Muchos habrían pensado así, hermano. Y miren este muchacho, ¿no? Mateo 8, 21, 22 dice, otro de sus discípulos, o sea, un discípulo, uno que le estaba siguiendo, ¿no? O que quería seguirle, ¿sí? Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Para Dios, hermanos, aquellos que no tienen el Espíritu están muertos. Y de verdad, hermanos, Dios nos ha llamado, de alguna manera, a resucitar a esos muertos. ¿Cómo los vamos a resucitar? Predicándoles la palabra de Dios. Aún nuestra familia que no tiene el Espíritu de Dios están muertos. Y a veces estamos rodeados de muertos. ¿Sí o no, hermano? Al menos en el trabajo, ¿no? Al menos en el trabajo. Estamos rodeados de puros muertos. Entonces, ¿y cuál es la característica de un muerto? Huele mal. Apesta. Espiritualmente hablando, por más perfumado que esté. ¿Sí o no? Así es, hermano. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. A la sal siempre se le relaciona, porque antiguamente no había refrigeradoras, ¿no? Ni congeladoras, ¿no? Antiguamente a la sal se le usaba para preservar la carne y no se corrompa. Para eso el Señor nos dice que nosotros somos sal. ¿De qué estamos hablando cuando estamos rodeados de muertos? ¿Estamos hablando de vida o de muerte? Tenemos que hablar de vida, hermanos. Los muertos hablan de muerte, pero los vivos tenemos que hablar de vida. ¿Amén? Recuerden, hermanos, cuando los muertos te rodean, tienes que darles vida, hermano. ¿No? Suena un poco complicado, pero
La palabra de Dios es bien clara. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y hermanos, ¿y cuál es el destino final de estos dos tipos de personas? ¿En qué va a terminar todo esto? Miren, yo he tratado de poner, hay mucho estudio sobre esto, muchísimo, pero yo he tratado de ser lo más claro posible para que todos podamos entender. Miren, ¿cuál es el destino final para los que son salvos? Primero, dice, la vida eterna. Aún para los que ya han muerto en Cristo. Aún para los que han muerto en Cristo. Busquen en su Biblia Juan 11:25. Juan 11:25. Acá Jesús está dirigiendo a los creyentes. Dice, le dijo Jesús. Miren, esto era antes de que él resucite a Lázaro. Ojo, cuando ya Lázaro había muerto, sus hermanas, ¿no?, estaban llorándolo. Y le dijeron, Señor, ¿por qué te tardaste tanto? ¿No? ¿Y qué les dijo Jesús? Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso no cabe en la mente del incrédulo. Eso no cabe en la lógica humana. Pero estamos hablando de la lógica divina. Así como también, hermanos, para los que quedamos vivos durante el momento del arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice la palabra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. Como los otros. Cuando dice nosotros, está hablando de los incrédulos. Esta palabra está dirigida a la iglesia. Dice, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. O sea que no vamos a morir, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Estás pasando problemas? ¿Estás pasando dificultades? Hermanos, cuando venga el Señor, todo eso, todo este sistema de cosas que impera en el mundo va a desaparecer. ¿Amén? Pero nosotros prevaleceremos por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, por el amor de Dios. ¿Amén? Y para eso vino Jesús, y para eso va a regresar, hermano. Dice que Él está tardando sus días por amor a los escogidos. No es tiempo todavía, pero sí, hermano, en cualquier momento el Señor regresa. Y yo le estoy pidiendo al Señor que regrese cuando esté en un púlpito, hermano, predicando su palabra, ¿no? Qué bonito sería, ¿no, hermanos? Que nos encuentre sirviéndole. Amén. Que nos encuentre en sus caminos. ¿Amén? Amén. Entonces, hermanos, alentémonos unos a otros con estas palabras. Hay un hermano enfermo, un hermano en la cárcel, lo que sea, hermano. Cuando el ser humano no puede modificar las circunstancias adversas, lo único que le queda es Dios. Amén. Para Él no hay nada imposible, hermano. Me pasaron un video
ese programa de Don Francisco, tan conocido acá en los Estados Unidos, donde un cantante salsero de Puerto Rico tenía un hermano homosexual y que cantaba muy bonito y fue a cantar a Don Francisco y era famoso. Pero sale de Don Francisco y tenía el proyecto